Tenemos ahora a Eduardo Higuera, que es profesor de la UNED en Madrid, central de la UNED, no sé si está allí en Senda del Rey o está en el edificio de Senda del Rey, y que es especialista en el periodo del que estamos hablando, empezando por su tesis sobre la figura de una señora del republicanismo como fue Luis Zorrilla, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer, un cambio, que a él le vino muy bien, por cierto, porque venía de Cantabria casi propulsado para poder llegar a Cádiz, ¿no? Un cambio porque en principio el curso estaba planteado como una primera parte histórica, digamos, en la cual estaría el resumen sobre el sexenio que os va a presentar, el sexenio en general, ¿no?, que os va a presentar Eduardo, y después, a partir de la intervención de ayer de Blanca y las que vienen a continuación hoy, pues digamos esa proyección de enseñanza al presente, de los nuevos problemas que hubiera empezado con la intervención de Blanca. Finalmente hubo que cambiar pues, la intervención de Blanca, que pensábamos que no podía hoy sábado, y a Eduardo además le facilitaba el desplazamiento desde la otra parte del Atlántico, ¿no?, porque estamos hablando de Atlántico a Atlántico, no del Cantábrico, que no debe de ser Atlántico al Atlántico andaluz, y digamos hacer un salto ayer en una charla que pegaría más hoy, ¿no?, y más o menos el propio debate lo configuró, ¿no?, planteó una serie de cosas, y ahora vamos a pegar, no digo un salto atrás porque no es exactamente, pero sí vamos a volver a la parte más histórica de reflexión sobre el periodo, y en este caso sobre el conjunto del sexenio, que es lo que le pedimos a Eduardo, y que bueno, darte las gracias por estar aquí, darte la bienvenida y nada, a actuar. Muy bien, pues nada. Buenos días, muchas gracias a José Luis, y veo en la organización también a Beltrán Roca. No sé si nos hemos conocido, creo que no nos hemos conocido, pero bueno, que alguien le diga que también estoy muy agradecido por el esfuerzo en la organización de este curso, de este seminario, por la invitación, por supuesto, y por la compañía también. Y muchas gracias a vosotras, muchas gracias a vosotros por madrugar un sábado. Seguramente no tenéis ningún tipo de obligación, y esto significa que lo que tenéis es vocación, cosa que agradezco y espero aprovechar, o espero más bien compensar. Entiendo además que soy el telonero de Carlos Taibo, así que bueno, tendré que tratar de calentar un poquito el ambiente, porque para eso nos traéis. Estoy encantado de estar aquí, así que bien, me comentaba José Luis, y esto es lo que hablamos desde hace algunos meses, que lo que me tendría que ocupar yo es de hacer una presentación global sobre el sexenio democrático. Ayer estuvimos hablando, porque estamos en el 150 aniversario de la Primera República, sobre la relativa pobreza que estamos viendo en torno a las efemérides, en torno a las celebraciones o a los eventos concentrados con la ocasión de la efeméride. Y lo cierto es que comparando la del 150 aniversario de la Primera República con el 150 aniversario de la Revolución de Septiembre de 1868, veo que se está prestando algo más de atención. Tampoco es que esto sea viral, pero sí que se está prestando algo más de atención a la Primera República que a la Revolución de Septiembre, quizás por el componente borbónico que tuvo antiborbónico, que tuvo la septembrina, la gloriosa. Bueno, pues era evidente que no iba a haber celebraciones de tipo oficial, pero tampoco la Academia prestó una atención a la altura a la que se esperaba, comparado con el 100 aniversario en 1973, que sí que proliferaron
publicaciones que ahora mismo son clásicas y que abrieron camino. Pasó muy poco de esto, algunos dosieres de revistas especializadas, un libro sobre la Revolución de Septiembre en Andalucía, muy bueno por cierto, y poquito más. Luego, una vez llegamos al 150 aniversario de la Primera República, sí que hemos visto que de la Academia se ha saltado quizás al kiosco. Hay un par de dosieres de revistas divulgativas. Han aparecido también con cierto ruido, en algún caso incluso estruendo amplificado por algunos programas de radio, algunas novedades bibliográficas. Y lo llamativo es que, aunque se ha hecho un esfuerzo de síntesis, como el libro de Florencia Peirú, como el que coordinó Manuel Suárez Cortina, ha sido incluso más frecuente la reutilización o la reiteración de tópicos que casan mal con las novedades de la investigación en las últimas décadas, que vuelven a los mitos que ya se comenzaron a amasar, que se comenzaron a anudar a la memoria de la Primera República desde la propia Primera República o desde la restauración de los Borbones en 1875. Este es un fenómeno que ya analizó hace muchos años José María Jover Zamora. En 1990 publicó un libro que se llamaba Realidad y mito de la Primera República. Está en Espasa, a día de hoy es un poco difícil de conseguir, pero es extraordinario, y siempre lo digo, lo llevo diciendo todo el año, que con la ocasión de la efeméride se debería volver a publicar, en el que ya analizaba el mito peyorativo que acompaña a la Primera República. Esto me pasa mucho también como profesor de Historia Contemporánea y de Historia de España en el siglo XIX, que si pregunto por la Primera República, aunque pregunte por las reformas sociales del gobierno de Pi y Margall, me van a contar que fue un periodo convulso, que fue un periodo prácticamente de anarquía, que los catalanes querían independizarse, que hubo 4 presidentes y eso es mucho, que supongo que es mejor que haya uno durante 40 años que 4 en un año. Y este tipo de cosas, que no deja de ser cierto que hay agitación en el periodo, pero también hay una cierta falta de desinterés por comprender qué es lo que se trataba de construir en este periodo y cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron no solo los dirigentes, sino también los militantes, incluso cómo se llegó a la proclamación de la Primera República. Hay una cuestión que viene acompañando no solo a la Primera República, sino también a la Segunda, un tópico más no tanto académico como a otros niveles del conocimiento histórico, que insiste en que en España hubo 2 repúblicas, pero que fracasaron porque no hubo republicanos. Y esta es una cuestión que creo que en la academia, sobre todo los estudios sobre el movimiento republicano en el siglo XIX, en el que hay un número considerable de historiadores trabajando, entre los que me incluyo, creo que esto debería estar ya radicalmente desterrado. Y como del sexenio democrático, que es un periodo enormemente fecundo en experiencias políticas y no políticas de todo tipo, bueno, pues sería difícil ofrecer un resumen sensato que no reiterara lo que ya todos sabemos de una serie de etapas de la revolución, el gobierno provisional, la regencia, buscamos un rey, nos sale Amadeo, el reinado de Amadeo, etcétera. Esto ya nos lo sabemos, pues me apetecía o pensaba entrar desde una perspectiva un poco más concreta para atravesar el periodo y tratar de aclarar alguna de sus claves. Durante un montón de años en los estudios clásicos sobre el sexenio se estuvo discutiendo cómo apellidar este momento histórico. Antes se hablaba de sexenio revolucionario, pero los estudios de Fontana, por ejemplo, en su día, en los años 70, discutían que en España hubiera habido una verdadera revolución. Esto pues, se escribe dentro de los marcos metodológicos o historiográficos que predominaban en aquel momento, y para que una revolución fuera una revolución tenía que tener una sustancia un poco mayor de lo que ocurrió aquí, tenía que trastocar las bases sociales, socioeconómicas de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que
bueno, se decía que como mucho había sido una revolución política, y que no es poco. Lo que pasa es que en aquel momento se discutía incluso si en España había habido o no una revolución burguesa. Este fue un debate que atravesó la historiografía española hasta los 90 y se concluyó que sí, que había habido una revolución burguesa, pero entonces empezó a discutirse otra cosa, que si era burguesa o era liberal. Más bien, o sea, que si se podía hablar de la clase burguesa como clase dominante, o más bien fue una revolución política, liberal, etc. Bueno, nos da un poco igual que sea burguesa o que fuera liberal. El caso es que esta revolución, que comenzó en 1868 por las personas que la vivieron, se denominó como revolucionaria, la época revolucionaria. Ellos se referían siempre a la época revolucionaria, pero no para referirse estrictamente al momento del cambio político que ocurre entre septiembre y octubre de 1868, desde que suelta a topete unos cuantos cañonazos allí enfrente hasta que se instala un gobierno provisional en Madrid. No, la revolución fue más allá. Hubo fuerzas políticas que trataron de que la revolución se detuviera en ese mismo momento, pero hubo fuerzas políticas que entendieron que la revolución no había acabado. Esa es la fuerza motriz de la política durante el sexenio democrático, el intento de acabar la revolución, de que la revolución se correspondiera con lo que las juntas en todas las ciudades de España, unas con mayor énfasis democrático, otras con una mayor contención liberal, trataron de conseguir. Bien, creo que no hay problema en hablar de una época revolucionaria y creo que no hay ningún problema en hablar de revolución, pero el apellido más habitual en la actualidad es el sexenio democrático. También se discute si fue democrático o no fue democrático, entre otras cosas porque aunque se instituyó un marco de derechos y libertades muy amplio, entre esas libertades estaba el derecho al sufragio, que llamaban universal, pero no incluía a las mujeres. En aquella época había muchas ideas de lo que era la democracia. Había un partido demócrata que derivó en el Partido Republicano Democrático Federal, también en otras versiones de la democracia, y ninguna de esas versiones de la democracia contemplaban una idea de la ciudadanía similar a la que podemos tener ahora, que también tenemos una idea plural de la democracia. Y es que esta es, en gran medida, la naturaleza de la democracia, que siempre es una esfera de participación que se puede ensanchar, siempre se puede imaginar más amplia, siempre se puede imaginar el poder de los gobernados más amplio, o la conexión con los gobernantes más directa, o la determinación entre ese nexo pues más cercano, ¿verdad? Siempre se puede pensar en una democracia más extensa, más directa, en una ciudadanía más participativa. Creo que no hay problema para hablar de democracia, entendiendo que el modelo o los modelos que se ensayaron después de 1868 respondían a lo que imaginaba la gente en aquel momento que era la democracia, pero el debate probablemente es estéril. Al fin y al cabo es simplemente un apellido, una caracterización. Creo que el fenómeno relevante que sí que se puede detectar en estos años que arrancan de 1868 en comparación con el marco anterior, es un proceso de politización, en primer lugar. La sociedad española estaba enormemente politizada y este proceso de politización no dejó de avanzar. Cuando hablamos de politización en historia, desde los años 90 lo definimos como el descenso de la política a las masas. Esto es una idea jerárquica de la politización que tampoco cuadra con lo que realmente estaba ocurriendo. Tampoco significa que la politización se hiciera de abajo arriba. Lo que existe es una incorporación de las demandas sociales, de las demandas populares a una determinada idea de la participación política que se va a expresar por múltiples medios, no solo a través de las urnas. ¿Cómo medimos la politización en este periodo? Tenemos muchos índices para comprobar que realmente la población estaba cada vez más politizada, y más politizada además en un sentido democrático. Lo que tenéis en la imagen, voy a tirar mucho de grabados de la época, es una votación, un colegio electoral. Es curioso que en una época caracterizada por el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años hasta 1873 y de 21 desde 1873, no se hayan realizado excesivos análisis electorales. Sí que los hay, pero no son mayoritarios.
En gran medida esto ocurre porque aunque las elecciones de 1869 contrastaron con las que habían tenido lugar durante el reinado de Isabel II, no solo por la amplitud del sufragio, sino también porque se ejerció con una considerable limpieza, con una considerable libertad, las elecciones de 1871 y las primeras que se celebraron en 1872, en abril, fueron considerablemente corruptas. Las de 1872, hasta el punto en el que he profundizado en ellas, podría decir que prácticamente ni hubo elecciones. Es decir, que lo podría explicar más tarde, pero os podría decir que en Córdoba, por ejemplo, aparecieron los paquetes de votos impresos de la candidatura gubernamental del gobierno de Sagasta, aparecían sin desempaquetar de las urnas. Que los habían, lo que se denomina el pucherazo. En colegios de Girona había voluntarios de la Milicia Nacional, en este caso vinculados a Sagasta, con trabucos en las puertas de los colegios diciendo: aquí si no es sagastino no vota ni Dios, y cosas así. Quiero decir que las elecciones de 1872, las primeras, fueron considerablemente sucias. Sin embargo, las segundas de 1872 fueron un avance de limpieza y las de 1873 fueron considerablemente limpias. Aún así, los votos no son el mejor índice para evaluar la temperatura democrática que alcanzó la sociedad. Hay otros índices, por ejemplo, la expansión de la prensa periódica. Durante el sexenio democrático hay una explosión periodística sin ningún tipo de precedentes, gracias a la libertad de expresión, que con alguna contradicción y algunos momentos de mayor represión se ejerció con una libertad que no se vio hasta 1931, o ni siquiera en 1931, que todavía estaba vigente la ley sagastina de 1883. Aquí no, aquí simplemente se remitía al Código Penal por los delitos de ofensas e injurias y había una libertad bastante importante, lo que permitió el desarrollo de la prensa republicana, de la prensa carlista, de la prensa internacionalista, de la prensa progresista, etc. Es sobre todo una expansión de la prensa industrial, con nuevas cabeceras como El Imparcial, que alcanzó cifras enormes de difusión. Pero no estamos en una sociedad lectora, y por mucho que tengamos la constancia y la evidencia de que había lecturas públicas para las clases populares y para las clases, sobre todo, analfabetas, para aquellas las que no podían comprar un periódico y para las que no podían leerlo, bueno, pues es un índice un poco, bueno, que todavía podemos dudar de él, pero a la vez también hubo una explosión importantísima de la ciudadanía en otros aspectos. Por ejemplo, el de la sociabilidad política, que esta es una corriente de estudios que está bastante consolidada, bastante extensa, sobre todo en cuanto a la sociabilidad del movimiento republicano. Hay trabajos muy buenos, por ejemplo, sobre la sociabilidad formal, los clubes, los ateneos, etcétera, que se formaron en Málaga. También sobre la sociabilidad de los progresistas se han publicado cosas interesantes, de los republicanos en Alicante, en Cataluña. También sobre los carlistas he estudiado bastante la sociabilidad. Me voy a centrar en otra cosa, que es la movilización en la calle. Gracias al derecho de reunión, un derecho que nunca antes habían tenido los españoles, la política llega a las calles. La política había llegado a las calles en el periodo anterior, pero de manera disfrazada. Por ejemplo, los progresistas en 1863 aprovecharon la muerte de uno de sus líderes, de Calvo Asensio, para convertir su entierro en una manifestación, pero no dejaba de ser un entierro o una manifestación disfrazada. Ahora el derecho de manifestación se ejerce de otra manera. Lo que se está produciendo es una modernización del repertorio de estrategias políticas y una pugna por la calle, una pugna una pugna simbólica por la ocupación de la calle, a través de lo que en aquel momento se llamaban procesiones cívicas, porque no se deja de utilizar el modelo religioso de ocupación de la calle, solo que se seculariza, o los meetings que se celebraron tanto a puerta cerrada en grandes teatros como a puertas abiertas. Como testimonio de que esto estaba ocurriendo, de que se estaba produciendo un proceso de aprendizaje de la política extensísimo entre todas las clases sociales, podríamos citar un montón de cosas. Por ejemplo, podríamos citar a Pardo Bazán. Los Pazos de Ulloa ya habla de que la política en los años
revolucionarios llegó hasta la más mínima aldea de Galicia, hasta la más retirada aldea de Galicia, pero también, no sé si recordáis este autor, a Edmondo de Amicis, el autor de Cuore, Los Apeninos a los Alpes, que en 1871-72, en el 72 más bien, realizó un viaje por España para informar a sus compatriotas italianos sobre el reinado de Amadeo de Saboya en España, y recorrió un montón de ciudades, y lo que se encontró por todas partes es esta situación. Hallabas en todas las posadas un huésped, un parroquiano que leía un periódico, y en torno a él un corro de campesinos que escuchaban. De cuando en cuando se interrumpía la lectura y encendíase alguna discusión. Andaban los ánimos en aquellos días muy alterados por la política, y a mí me sucedió varias veces, hablando inocentemente de un periódico, de un personaje, de un hecho cualquiera, que el caballero que me acompañaba ya en el café, ya en la tienda, ya en el teatro, me sucedió, digo, que a menudo sentía que me tocaban la punta del pie y murmuraban a mi oído: cuidado, señor, cuidado, ese señor que está a su derecha es un carlista, silencio, aquel de allí es un republicano, el otro es un sagastino, este de al lado un radical, aquel de allá abajo un cimbrio. Todos hablaban de política, todo el mundo hablaba de política, todo el mundo hablaba de política, ya fuera el café, la tienda, el teatro, la aldea, en todas partes. Este tipo de testimonios se reproducen por todas partes, y también tenemos el testimonio gráfico de la prensa ilustrada, que explota también en este periodo. La mayor parte de las imágenes que he utilizado son de la Ilustración española y americana, que se ocupó mucho de representar la política en estos 6 años, las manifestaciones políticas, y también de Le Monde Illustré, porque la mirada internacional estaba puesta en España. El salto político que había dado España impactó en todas partes, impactó informativamente, impactó políticamente. Solo basta pensar lo que ocurre en Francia a raíz de los sucesos españoles, la crisis europea que genera con la guerra franco-prusiana y la proclamación de la República, y después ese viaje de ida y vuelta que hay de la Comuna de París, de España a la Comuna de París, de la Comuna de París al movimiento cantonal. No me puedo detener en estas cosas y voy a lo que nos interesa, que es la masa. ¿Se puede hablar de política de masas en la época del sexenio democrático? Habitualmente hablamos de la política de masas en el cambio del siglo XIX al XX, sobre todo a comienzos del XX, irrumpe la política de masas. Sin embargo, en este momento, en el sexenio, cuando se abren las compuertas de la política, resulta que los medios se refieren a las masas, a la irrupción de las masas en la arena política, en el escenario político, y la calle se convierte en un escenario más de la política. A lo mejor no podemos hablar de unas masas como las que existen en el siglo XX, no podemos hablar de medios de comunicación de masas, aunque tenemos medios de comunicación que apuntan a lo que van a ser los de masas, como el periodismo informativo, el periodismo industrial. No tenemos radio, por supuesto, no tenemos un movimiento como el socialista, como el anarquista, pero sí tenemos un movimiento republicano que fue protagonista de la socialización política en sentido democrático de las clases populares en España, y otros movimientos que pugnaron con los republicanos. Los carlistas utilizaron la apertura del marco político para desarrollarse, para organizarse, para utilizar esos medios que condenaban con el fin de derribar el modelo democrático que se trataba de instaurar, y tuvieron periódicos que se vendían por todas partes, y también utilizaron, como ellos rechazaban los derechos liberales, en vez de manifestaciones, hacían procesiones. Pongo un ejemplo, yo soy de Cuenca, y allí en Cuenca, en las procesiones tanto de Semana Santa como del Corpus, aparecían los carlistas poniendo margaritas, que era un símbolo carlista. Ponían margaritas en los estandartes, o se ponían margaritas en las solapas, y en vez de meetings pues hacían misas, o recibían al obispo con arcos de flores y tal, y con pasquines de mueran los liberales. Pero se organizaron con sus medios y aprovechando los mecanismos de socialización políticos modernos de una manera excepcional, y llegaron a sumar muchísimos votos. Para los republicanos era su medio natural, eran las reglas del juego que ellos siempre habían defendido desde el año 48-49, cuando se constituyen como partido en Partido Demócrata, no podía llamarse republicano porque estaba prohibido. Ya hablaban del derecho de reunión sin ningún tipo de cortapisas mientras fuera pacífico. Entonces, este era su medio natural, y desde el principio lo utilizaron sin ningún tipo, evidentemente sin ningún tipo de problema.
Sin embargo, otras fuerzas políticas tuvieron que adaptarse a este contexto y tratar de pugnar con los republicanos y con los carlistas en la calle. Fue el caso de los progresistas radicales, de esa parte avanzada de los progresistas que se aproximaba a los demócratas, que todavía tenían algo de la cultura liberal en cuanto a la desconfianza en una movilización de las masas desordenadas, pero que querían aparecer como protagonistas en la socialización política de las clases populares conforme a sus principios de orden, conforme a sus principios liberales. Luego vamos a encontrar también una tendencia liberal conservadora de la Unión Liberal de Serrano, de Ríos Rosas, de Cánovas, o el sector progresista más conservador que terminó simbolizando Sagasta, que tenían todo del liberalismo anterior, mucha libertad y muchos palos, decían los progresistas en el siglo XIX. Se trata de mantener el equilibrio entre orden y libertad, y siempre hay una renuencia a la participación política de las masas. Las masas no son la inteligencia, las masas desbordan la política normal, coartan a los representantes del pueblo, etc. Entonces hay que mantener frías las masas, por decirlo así, hay que mantener desmovilizadas las clases populares, salvo cuando toca llevarlas a votar, ¿no? Estas son las dos tendencias que se pueden percibir de fondo en la política del sexenio democrático y que dan lugar a las principales pugnas por el poder y que atraviesan pues, tanto la época de la regencia de Serrano como el reinado de Amadeo Saboya, y ya no tanto la Primera República. En la Primera República se dan otros fenómenos porque los liberal conservadores se sitúan fuera del terreno del juego legal. Bien. Si nos situamos en 1868, en la Revolución de Septiembre, el periodo se inaugura con la fiesta revolucionaria. Después de que se conozca el desenlace de la batalla de Alcolea, que implica la salida de la reina de España y el cambio de régimen, la gente sale a las calles en todas las ciudades de España. La gente sale más o menos espontáneamente y se produce una serie de fenómenos similares en muchas partes muy distantes del país. Por ejemplo, el destronamiento simbólico de la reina o la destrucción de los símbolos que representan a la dinastía. Esto ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, ocurre en Guadalajara y ocurre en un montón de sitios de Andalucía. La destrucción de retratos de la reina, de bustos de la reina que salieron por los balcones o que en muchos casos ardieron. La aclamación de los nuevos líderes, en muy pocas ocasiones la votación de los representantes de las juntas revolucionarias, ocurrió en Madrid, en unos cuantos sitios más. La mayor parte de los sitios esto ya estaba negociado entre las distintas fuerzas políticas que habían intervenido en la revolución, se les aclamaba en los balcones y se cantaban himnos, se cantaba el himno de Riego, más adelante llegó la Marsellesa, el himno de Espartero, el himno de Garibaldi, se cantaban himnos democráticos que unos años antes te podrían haber metido en prisión por cantarlo. De hecho, tengo algún testimonio de que en algún pueblo de La Mancha el alcalde manda encerrar a la gente por cantar al himno de Riego, que era un himno liberal, ni siquiera era todavía un himno republicano. Hay una enorme cantidad de testimonios de testigos de la época, como del republicano Rodríguez Solís, un periodista, que decía que por la Puerta del Sol era imposible transitar en Madrid debido a la presencia de cientos de miles de hombres y de valerosas mujeres. Esto es importante porque la mujer, de esto ha investigado y ha publicado mucho una compañera vuestra, Gloria Espigado, la mujer tuvo un espacio que no se correspondía con el del hombre porque estamos en una sociedad machista, en una sociedad segregada por género, pero se ganó un espacio en la política desde aquellos ámbitos en los que se entendía que la feminidad podía encontrar un hueco, y lo tuvo también en la calle, lo tuvo en las manifestaciones, sobre todo en determinado tipo de manifestaciones de las que hablaremos más tarde, y estuvo presente en la fiesta revolucionaria. Sin este destronamiento simbólico de los Borbones no se entendería el desenlace de la revolución. La revolución aquí en Cádiz no empezó de manera clara con un sentido antidinástico. El sentido antidinástico lo generó la participación popular en las calles, en las plazas, exigiendo el destronamiento de los Borbones. Y de hecho el sentido democrático que adquirió la revolución no empezó por la voluntad de que tuviera Topete, que no era un demócrata ni muchísimo menos.
En 1871 hablaban las Cortes diciendo que la revolución había ido mucho más lejos de lo que él pretendía, que él no había disparado los cañonazos para llegar tan lejos, ni mucho menos. Él se conformaba con un cambio de la reina por su hermana y ya está. Y una política similar a la que emprendió O'Donnell entre 1858 y 1863. Él con eso le bastaba. Fue la participación popular la que consiguió, la movilización, la que consiguió determinar el rumbo de la política en estos años. Y en estos años los medios hablan del advenimiento, esto es una cita textual de La Época, un periódico conservador que devino alfonsino en los años siguientes, habla del advenimiento de la política de las masas populares por la extensión del sufragio y por la difusión de la prensa periódica. Estoy en los últimos años, lo he comentado estos días atrás en otras charlas, fascinado con un epistolario, el de Fermín Caballero, un señor de un pueblo de Cuenca que fue ministro de Gobernación, progresista, con su primo del pueblo, de Barajas de Melo, y su primo, que es el típico notable hacendado de un pueblo manchego, que ha estado acostumbrado a mandar mucho, le explica que han halagado a las masas con el sufragio universal y que las masas se han envanecido, que claro, ahora no tienen la sartén por el mango, pero tienen herramientas para hacerse valer, tienen herramientas para vender su deferencia, su sumisión, para vender la cara. Bueno, pues esto estaba ocurriendo en distintos ámbitos. La extensión del sufragio sirvió, por muy manipulado que estuviera, por mucho voto que se comprara y que se vendiera, fue una herramienta que cambió la forma de hacer política, y la calle se convirtió en un espacio de propaganda, en un espacio de protesta, en un espacio donde se disputaban el terreno las diferentes agrupaciones políticas, y allí se generaba cultura política y allí se reproducía, se expandía la cultura de las diferentes versiones de la cultura de la ciudadanía. Buenos días. Este es un ámbito en el que, como os decía, se puede hacer una cata, se puede comprobar hasta qué punto se profundizó en el proceso de democratización de la sociedad española. Vamos a hablar del movimiento republicano, pero todavía no. Del movimiento republicano vamos a hablar luego, y voy a comenzar por otra agrupación política que fueron los progresistas. Lo que tenéis delante es una manifestación monárquica democrática, una manifestación fundamentalmente progresista en Barcelona. Es una manifestación que respondía a otras manifestaciones republicanas. Antes lo estaba comentando, el liberalismo es fundamentalmente, o lo era en el siglo XIX, la cultura del sufragio restringido. Hablan de nación, pero es la nación de propietarios, porque solo los propietarios tienen derecho al voto. El resto de la población está excluida de los derechos políticos. Se trata de una participación política controlada, de una participación política elitista. Está basada en la idea de capacidad. Solo los que son capaces, por sus propiedades o por sus conocimientos, por su educación, tienen el derecho al voto. La apertura del marco político implica un reto para una cultura como esta, para una cultura que imagina una reducida esfera de derechos de ciudadanía, de modo que para un partido liberal, por mucho que fuera avanzado como el Partido Progresista, esto significaba un dilema. Una parte del Partido Progresista, la mayor, se radicalizó, de hecho venía radicalizándose ya los años anteriores a la Revolución de 1868, en gran medida por la admiración que sentían hacia la política inglesa, hacia los radicales ingleses, hacia la Liga Manchesteriana, el movimiento, las Anti-Corn Laws, bueno, pues los mítines masivos que desarrollaron los liberales avanzados británicos y la apuesta por la ampliación del sufragio de los liberales británicos, parece que también animaron a los españoles a entender que esto podía ser normal y que podía ser una herramienta legítima del juego político. Otra parte del progresismo no fue tan allá, y lo que trató de hacer fue controlar desde el poder o tratar de congelar el rumbo democrático de la revolución. Me voy a centrar inevitablemente en este señor que no sé si el cursor, no se refleja el cursor en la... Ah, sí. Bueno, pues este señor de aquí. Esta es la foto famosa de Jean Laurent del gobierno provisional, en el que del general Serrano a la derecha aparecen los ministros de la Unión Liberal,
y del general Prim a la izquierda aparecen los ministros del Partido Progresista. Y sentado con cara de señor campechano mirando a cámara está Manuel Ruiz Zorrilla, que fue el ministro de Fomento y que representaba el sector más avanzado de los progresistas. De hecho, él venía del Partido Demócrata, dio el salto de los demócratas a los progresistas en 1858 y estaba convencido de que los demócratas y los progresistas tenían que formar un único partido, que en España solo podía haber dos partidos, la Reacción y los verdaderos liberales, que tenían que ser demócratas. Y lo manifestó en algunas ocasiones y es muy interesante. En 1869, en las Cortes Constituyentes, un diputado unionista por Granada, Ricardo Martínez, protestaba airadamente ante las Cortes que no podía ser, que había vuelto a su casa y que le habían recibido con una cencerrada, que se apiñaba la gente y hacía ruido y le insultaba, etc. Y Ruiz Zorrilla le contestó, dice, el gobierno ni ha tomado, bueno, le pedía a Ricardo Martínez al gobierno que tomara medidas preventivas, es decir, que prohibieran las manifestaciones, no fuera a ser que las manifestaciones se salieran de madre. Esto es muy liberal. Ante la posibilidad de abusar de un derecho, limitamos el derecho, ¿no? Bien, pues lo que decía Ruiz Zorrilla es, el gobierno ni ha tomado, ni toma, ni tomará nunca medidas preventivas por lo que se refiere al ejercicio de los derechos individuales. No es verdad, porque más adelante Sagasta pegó un tajo a las cosas que se podían o no hacer en una manifestación. Pero seguía Ruiz Zorrilla. Es necesario acostumbrarse al ejercicio de la libertad. Y cuando nos halaga que haya 2000 hombres que nos aplauden, es preciso que suframos que haya 500 o 1000 o 4000 que nos censuren. Es decir, que había que abrir las compuertas a la libertad de expresión por cualquier medio para saber por dónde tiraba la opinión pública. Para los progresistas la opinión pública era el eje central de la política y había que poner la veleta para saber por dónde soplaban los vientos de la opinión pública, y para eso hacía falta libertad, y hacía falta que los representantes se acostumbraran a que podían ser aplaudidos o podían ser reprobados, lo que significa una temprana apuesta por la legitimidad del scratch. Es lo que hoy en día llamaríamos el scratch, es verdad. Bien, los progresistas se iban haciendo demócratas con Ruiz Zorrilla al frente, pero les costaba dejar de ser progresistas. Esto lo decía José Echegaray en las memorias que dictó en 1917. José Echegaray, además de ser premio Nobel de Literatura, también fue un matemático, profesor universitario, y durante el sexenio democrático trabajó con Ruiz Zorrilla en el Ministerio de Fomento como director de Obras Públicas, trabajó codo con codo con él, y aunque después José Echegaray fue monárquico, no dejó de ser monárquico de hecho, y Ruiz Zorrilla se hizo republicano en 1873, 74 más bien, bueno, pues todavía sentía una cierta nostalgia de aquella época y reivindicó la obra de Ruiz Zorrilla. Y entre la obra de Ruiz Zorrilla estaba este bagaje, el de empujar a las masas progresistas, a los militantes progresistas, del terreno del liberalismo al terreno del liberalismo democrático. Y Ruiz Zorrilla fue uno de los que defendieron que había que contestar a cada manifestación republicana con una manifestación monárquica, que los progresistas también tenían que salir a la calle, que había que defender en las calles sus posiciones. Y esto se comprobó con las movilizaciones enormes que hubo por toda España en 1870 para convertir en rey a Espartero, al general Baldomero Espartero. Esto sonará. La candidatura de Baldomero Espartero fue enormemente popular, entre otras cosas porque era un hijo del pueblo, es decir, no tenía el principio dinástico detrás, sino que era la pura elección y el bagaje simbólico que le daba proceder de una familia humilde de La Mancha. Aparte de esto, era un señor sin hijos de 76 años, lo que significaba que muerto Espartero se elegiría otro rey o se podría dar el salto hacia una república. Espartero fue una candidatura enormemente popular, le acompañaba el aura de ser el finalizador de la guerra civil carlista, etc. Y por todas partes hubo manifestaciones, las de Madrid fueron masivas, pero también hubo manifestaciones en Burgos, hubo manifestaciones en Cuenca, la primera manifestación que hay en esta ciudad tiene lugar
con la candidatura de Espartero, pero incluso en los más mínimos pueblos, en un pueblo pequeñísimo de Cuenca que se llama Bólliga, también salieron los liberales a la calle con carretas y con retratos de Espartero para pedir que le hicieran rey. Trataban de competir con los republicanos allí donde podían. Y esto llegó a una mayor dimensión en 1871, durante el reinado de Amadeo de Saboya. Cuando el primer gobierno de Ruiz Zorrilla cayó a principios de octubre de 1871, cayó por unas maniobras parlamentarias, bien, los progresistas salieron a la calle y salieron de una manera que es bastante interesante. El Partido Progresista Radical, el Partido Progresista Democrático, se había organizado en una red de asociaciones, se llamaban tertulias progresistas, que estaban conectadas desde Madrid a un montón de ciudades de España. Las tertulias se comunicaban y organizaban, se mandaban consignas y se organizaban en todas partes a la vez. Esto significa dejar atrás el modelo de los partidos de notables y avanzar hacia un tipo de organización mucho más sólida, más similar al tipo de organización política que caracteriza a los partidos políticos en la actualidad. La manifestación de Madrid fue masiva. Se hablaba de que las tiendas de la calle Mayor, las tiendas del centro de Madrid estaban cerradas en su mayoría. El Partido Progresista siempre fue el partido del comercio, los comerciantes, los tenderos salieron a las calles, pero también obreros y clases medias y funcionarios y redactores de periódicos, etcétera, y con un aparato simbólico que se centraba en torno al recuerdo de Prim, que acababa de ser asesinado, y de su grito en las cortes de radicales a defenderse, banderas, etcétera. Esta manifestación acabó en el Palacio Real para exigir a Amadeo que nombrara un nuevo gobierno radical. Los liberales conservadores que opinaban de esto, que esto era presionar la libérrima voluntad del rey. El rey tenía prerrogativas para nombrar y disolver gobiernos, con lo cual su voluntad no podía estar condicionada por las masas. ¿Qué decían los radicales? Que existía la libertad de manifestación, que todo giraba en torno a la opinión pública, que tenían que demostrar al rey cuál era la opinión pública. Entonces el principio monárquico liberal del parlamentarismo más clásico, del constitucionalismo monárquico más clásico, estaba chocando con el principio liberal democrático que se estaba practicando en ese momento y que forzaba al rey a replegarse de la política activa. Bien, hasta los medios rivales reconocían que esta manifestación fue masiva y estas manifestaciones se reprodujeron, como os decía, en un montón de ciudades. En 1872 de nuevo salieron a la calle los radicales. Ruiz Zorrilla, por un barrunto que le dio, se retiró de la política en mayo de 1872, cansadísimo de la política, se fue a una finca que tenía en Palencia. A las 2 semanas cayó el gobierno de Sagasta y el rey volvió a llamarle al poder y dijo que no iba. Le escribió el rey y dijo que no volvía de la política. Le escribieron los nuevos ministros que le habían guardado la presidencia y les dijo que él no volvía a la política. Así que finalmente salieron todos los progresistas a las calles de Madrid a exigir que volviera Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla Cabezón dijo que no volvía. Hasta que no fueron en un tren 300 radicales de la tertulia progresista a su finca de Tablada y lo trajeron de nuevo a Madrid prácticamente a rastras. Y tanto a la ida como a la vuelta hubo manifestaciones enormes con la cuestión esta de que Ruiz Zorrilla volviera a ponerse al frente del gobierno. Hubo también manifestaciones de estudiantes, etcétera. Pero las manifestaciones más interesantes de este periodo, en mi opinión, fueron las que tuvieron lugar en el último tramo del gobierno de Ruiz Zorrilla en enero de 1873, fines de 1872, enero de 1873. Toda la política del sexenio democrático está atravesada por una cuestión que es fundamental, que es la de Cuba. Por la guerra anticolonial, por el movimiento anticolonial de la emancipación de la colonia y por la abolición de la esclavitud, que está conectada. La abolición de la esclavitud, tanto en Cuba donde había guerra como en Puerto Rico que no había guerra. La organización de los centros ultramarinos con el apoyo del Partido Liberal Conservador, del Constitucional, sobre todo de la Unión Liberal, pero también de Sagasta, incluso de los carlistas. La organización de la Liga Nacional, que se llamó para frenar las reformas de Cuba, para frenar la democratización de Cuba, para frenar la aplicación de la Constitución de 1869 en Cuba y la abolición de la esclavitud. Bueno, esto adquirió una dimensión espectacular. Fluía el dinero por todas partes
y iban por las buenas y por las malas a derribar al gobierno. Lo que terminaron haciendo fue derribar a la monarquía, pero iban a derribar el gobierno, y el gobierno, para frenar la movilización de los centros ultramarinos, para demostrar que la opinión pública estaba con ellos, lo que favoreció fue que la gente saliera a las calles en todas partes. Y os copio, por ejemplo, simplemente un telegrama que manda el gobernador civil de Cuba informando al ministro de la Gobernación, que también era Ruiz Zorrilla, porque los presidentes del gobierno se guardaban la cartera de gobernación, que era la que dependía del orden público en las elecciones, se la guardaban también para ellos. Entonces informaba a Ruiz Zorrilla, he seleccionado esto porque el sitio me parece muy interesante, que en Cartagena a las 11:30 de la mañana se había verificado una manifestación de más de 8.000 personas para expresar su absoluta conformidad con la inmediata abolición de la esclavitud en Puerto Rico, a cuya fecha se ha presentado una comisión solicitándole al alcalde de Cartagena que el gobierno de la nación supiera estas cosas. Estos telegramas llegan de toda España, en todas partes hay manifestaciones, y fueron manifestaciones conjuntas de los progresistas radicales y de los republicanos. Es decir, se tenía muy en cuenta la expresión de la calle para apoyar, para frenar o para impulsar las decisiones de las Cortes. La política fue más allá de Madrid, la política fue mucho más allá de las paredes del Congreso de los Diputados, mucho más allá de la carrera de San Jerónimo. Y vamos a avanzar con la cuestión de los republicanos, que como os decía antes, para ellos fue el medio natural de expresión, era su medio natural. Ellos habían defendido siempre la completa libertad de expresión, habían defendido siempre la libertad de manifestación, y utilizaron la manifestación de manera recurrente y masiva para distintos fines, porque además todas aquellas demandas que los gobiernos monárquicos no iban respondiendo, las iba acumulando el Partido Republicano, se iban republicanizando desde la abolición de las quintas, que no se abordó en 1868 y no se abordó hasta fines de 1872, y con muchas contradicciones. Bueno, pues esta demanda que siempre habían tenido los republicanos se terminó de republicanizar, ahora era solo de los republicanos. Bueno, las manifestaciones para los republicanos además fueron un terreno donde representar su ideal de ciudadano participativo, de ciudadano virtuoso. Virtuoso significa que antepone las necesidades de la patria a sus intereses y que actúa directamente, responsablemente en los acontecimientos políticos, que demanda directamente sus derechos y que los hace valer. Era un terreno propicio, además, para consolidar un imaginario simbólico, para consolidar ese tipo de símbolos, de emblemas, en los que se iba condensando, en los que se expresaba su identidad y se expandía. Y lo veis en esta imagen, desde la Marianne, tomada del imaginario francés, Marianne, la representación de la República con la espada de la justicia, el triángulo que representa la libertad, la fraternidad y la igualdad, el gorro frigio rojo, que es el emblema, y aunque la imagen esté en blanco y negro, veis que esta imagen es un poco carnavalesca de todos modos, es que es francesa y le pone un poquito de imaginación respecto a lo que acontece en España, ¿no? Pero luego vamos a encontrar que también se utilizan estos mismos símbolos en otras imágenes españolas. Tanto la música que se insinúa aquí, que es un elemento de vertebración de los movimientos políticos potentísimo. No hay expresión del republicanismo sin que se cante fundamentalmente la Marsellesa, que era el himno internacional del movimiento republicano, o el himno de Garibaldi, que se había republicanizado también, o incluso pues, el himno de Riego, aunque fuera de raigambre liberal. La pujanza del movimiento republicano en las calles llamó la atención no solo de la prensa, sino también de las fuentes diplomáticas y de las fuentes consulares. El embajador británico y el embajador francés en Madrid, desde 1868 y los primeros meses, estaban asombrados porque habían infravalorado el peso que tenía el movimiento republicano en España, pero también redactores extranjeros. Por ejemplo, en 1869 recuerdo un redactor belga que está presente en una manifestación en un pueblo de La Mancha, en Alcázar de San Juan, donde van 8.000 republicanos.
y termina admitiendo que el movimiento democrático en España, o que las clases populares en España, tienen un nivel, en los términos que él habla, de civilización mucho mayor de lo que esperaba. Entonces, ¿podemos dudar de las cifras que daban los periódicos sobre los asistentes a las manifestaciones? Esto es algo que no nos sorprende a ninguno, porque estamos absolutamente habituados. Que los republicanos dijeron que habían concentrado a 60.000 personas para exigir la república en noviembre de 1868 en Madrid, y los monárquicos lo redujeran a 5.000. Siguen siendo bastantes, 5.000, pero lo que nos interesa es más bien la tendencia y los testimonios y la expansión de este tipo de reivindicaciones, o de este tipo de estrategia política. Por ejemplo, en Jaén, los estudios de Santi Jaén, su tesis doctoral sobre el republicanismo en esta provincia, han detectado o han constatado que hubo al menos 37 manifestaciones en la provincia, repartidas en 10 localidades durante este periodo. Esto en solo 6 años, porque estamos hablando de un periodo, 6 años que realmente son 5, porque durante la dictadura de Serrano se atajó el marco de libertades de 1869 en gran medida, ¿no? Entonces, durante 5 años, este número de expresiones en una provincia además básicamente rural, de interior, que pesa sobre él todos los mitos de la desmovilización de las clases populares, de las clases analfabetas, etc., no hay ni desmovilización ni leches, lo que hay es una ciudadanía en expansión y una movilización en expansión. En octubre-noviembre, contestando al manifiesto monárquico del gobierno provisional, hubo manifestaciones en Barcelona, en Valencia, Sevilla, Granada, Figueras, Málaga, Alcoy, Jerez, Cartagena, Gerona, Orense. Lo estáis viendo en pantalla. Hubo decenas y decenas de manifestaciones. Las cifras de participación que dieron los periódicos no nos interesan tanto, pero siempre superan al millar hasta en la más pequeña población superan de largo el millar de participantes. Que se pueda discutir estas cifras, no nos vamos a detener en eso porque es una cuestión. Lo interesante es que se establecieron ya herramientas para contarlo, por ejemplo, medir desde dónde hasta dónde llegaba la manifestación, o contar filas, porque como iban ordenadico, pues se contaba filas y más o menos la cantidad de gente que cabía a lo ancho y se multiplicaba. Es decir, existía un interés real en convertir el número en razón política. Mientras que los liberales no confiaban tanto en el número, sino en lo que consideraban como signos de inteligencia, que era la propiedad o los estudios superiores, por ejemplo, los republicanos y en cierta medida también los radicales apelaban al número. Entendían que la opinión pública era una cuestión de número, era una cuestión de masas. Hay testimonios también sobre la experiencia, que seguramente todos hemos sentido en una manifestación, algunas salen mejor y otras salen peor, la experiencia que implica estar en este tipo de movilización. Por ejemplo, La Flaca, que era un periódico ilustrado satírico republicano, decía que la manifestación es hija del entusiasmo de muchos distribuido por un igual entre todos, una especie de ecuación para repartir el entusiasmo, pero sobre todo decía que suponía o insuflaba vida, fuerza, confianza. Hay un testimonio que es más interesante, que es el del internacionalista Elías Reclus, que estuvo dando vueltas por España durante este periodo. Decía que no hay nada que fatigue tanto como la alegría, ni que enerve como el entusiasmo sostenido. Es decir, que tanto entusiasmo y tanta alegría como se experimenta en una manifestación, esto es muy cansado. De las demostraciones de gozo, los transportes de afección, el número incontable de interlocutores, los gritos, la música, los tambores, los efluvios magnéticos que escapan de los millares de ojos y de manos, todas esas emociones, en fin, nos habían agotado. Y hay que tener en cuenta además que se trata de una novedad, que se trata de algo no experimentado todavía por las clases medias y populares que asistían a esto. Digo medias y populares porque tengo la manía de fijarme en los gorros que llevan en los dibujos, y los dibujantes pues tienden a ensalzar también la dignidad de la gente poniendo de vez en cuando sombreros de copa, de las clases medias o bombines, pero también vamos a ver gorras y tipos populares mezclados con este tipo de personajes. Bien, esto era un espectáculo, era formar parte de ejercitar, o sea, formar parte de un colectivo amplio, sentir que eres la razón en marcha, por utilizar esta metáfora. Debía ser una descarga de adrenalina interesante, ¿no?
¿Y por qué se manifestaban los republicanos? Para pedir la república. Bien, ya lo sabemos, lo hicieron en octubre y noviembre de 1868. También lo hicieron para organizarse como partido. Lo hicieron en... Debería ir terminando, supongo me quedan como unos 10 minutos porque habremos empezado de cuarto aproximadamente. Bueno, pues, ¿quieres 5 o 10 minutos más? O 10, o 10. No te lo vamos a quitar. No, no me queda... Ahí, bueno. No me queda tanto. Bien, sí, en el verano, primavera-verano, a finales de la primavera y en el verano de 1869, comenzando con el pacto de los federales catalanes en Tortosa, comienza un movimiento de organización del Partido Republicano Democrático Federal a través de pactos regionales. Los representantes de los comités votan representantes para las provincias, los representantes de las provincias se reúnen y pactan una serie de principios que van a caracterizar al futuro Estado regional. Y esto ocurre en Cataluña, ocurre en Asturias y Galicia, ocurre en Castilla, ocurre en Andalucía, etc. Se trata de prefigurar lo que va a ser la organización federal del país. Los republicanos tenían una cierta manía constitucionalista, de ensayar constituciones, de proyectar constituciones, de demostrar que su sistema era reducible a una serie de principios practicables. Y lo hacían también en la práctica, y esto les servía también para dar lugar a un partido que José Antonio Piqueras Arenas, que es uno de los grandes especialistas en el periodo, definió como el nacimiento de los partidos de masas en España. Quizás no estemos todavía en lo que va a ser un partido de masas, pero se está anticipando lo que va a ser un partido de masas por el nivel organizativo que había adquirido, por el nivel participativo y por las condiciones de elección desde la base para los representantes, etc. En muchas ocasiones estos pactos fueron acompañados de manifestaciones como la que acabo de comentar de Alcázar de San Juan. En este caso fue la creación del Cantón Manchego dentro de la Federación Castellana. Es decir, también había pactos de diferente nivel dentro de los pactos regionales. Hubo manifestaciones por otros motivos. Uno de ellos, y sirve Cádiz de ejemplo, fue para pedir la rebaja de la edad electoral, que el gobierno había situado a los 25 años, y que los republicanos entendían que dejaba fuera gran parte de su electorado que era joven. Entonces pedían la rebaja de la edad electoral a los 21 años. Y aquí en Cádiz hubo manifestaciones en noviembre de 1868 que llegaron a reunir en la convocatoria 5.000 republicanos y que cuando acabó, según la prensa, alcanzó las 8.000 personas, que es una cantidad nada desdeñable. Las más recurrentes fueron las manifestaciones contra el sistema de quintas, contra la contribución de sangre, contra una reivindicación que formaba parte del ADN del movimiento republicano y que en realidad es uno de los nervios de la protesta social en España durante todo el siglo XIX, la desigualdad constitucional que existía entre derechos y deberes. Desde las primeras constituciones liberales se instaura un sistema de derechos que con la del 37, por ejemplo, excluía, perdonadme la errata que hay que la acabo de ver, en manifestación al final. Bueno, desde la Constitución del 37 en adelante se establecía que solo las clases propietarias tenían derechos políticos, pero todas las clases tenían obligaciones, la obligación de corresponder a las cargas del Estado mediante impuestos directos e indirectos, que en la práctica significaba que todo el peso del presupuesto recaía en los indirectos, que gravaban más comparativamente a las clases populares que a las clases acomodadas, los consumos, y el impuesto de sangre, lo que se llamó el impuesto de sangre, que era la participación en el sistema de quintas, que mediante la práctica de la redención en metálico, esto seguro que os lo sabéis, quien podía, en realidad la mayor parte de la gente que recurría a esto de la redención en metálico lo que tenía que hacer es hipotecarse hasta las cejas para librar al niño de la mil, ¿no? Pero había quien ni siquiera tenía nada que hipotecar, con lo cual pues la mayor parte de la población española no podía librarse de la contribución de sangre, que en un contexto como el de 1868, con una guerra en Cuba, con una quinta de 25.000 hombres que siguió otra quinta al año siguiente y bueno, pues hasta 1872, que acaba con otra quinta de 40.000 hombres, y hasta en 1873 Salmerón Castelar tuvieron que convocar otra quinta por la guerra carlista, desangraba radicalmente a la población.
La quinta, y la abolición de la esclavitud, que es también una reivindicación desde la propia Revolución de Septiembre hasta 1873, muy presente en todas partes, lo acabo de mencionar antes. Lo interesante, además de este tipo de reivindicaciones que dieron lugar a manifestaciones masivas, fue el protagonismo de las mujeres. Conforme al ideal doméstico que caracterizaba en aquella época la visión masculina de la política, la mujer sí podía aparecer en este tipo de reivindicaciones, y lo hacía como madre, por ejemplo, y lo hacía también como expresión de ese tipo de características que, conforme a esta visión de la mujer, del género, le correspondían a las mujeres, el sentimiento. Entonces impactaba mucho ver a las mujeres, incluso con los niños, en las manifestaciones contra las quintas. O igual que había ocurrido en Estados Unidos, el movimiento laicista de las mujeres, o el movimiento, los orígenes del movimiento feminista, se vincula también con el movimiento por la abolición de la esclavitud. Es decir, fue un espacio en el que la mujer pudo ejercer derechos políticos y tuvo protagonismo. Voy a ir concluyendo. Lo que me interesaba subrayar es una circunstancia que creo que distorsiona la visión actual que podemos tener de este periodo, y es que muchos comentaristas, sobre todo liberales y conservadores, fuentes diplomáticas de la época que venían de una república francesa enormemente conservadora como fue la de Thiers, o de un sistema británico, o sea, un sistema liberal británico que no dejaba de ver con recelo los avances democráticos en España, o la Alemania de Bismarck, etcétera, o los portugueses que estaban asustados los pobres por si en España querían la Unión Ibérica o no querían la Unión Ibérica, o si el tema republicano les saltaba las fronteras. Bien, todo este tipo de fuentes muestran una visión de la política española ruidosa, una visión convulsa. Este es el adjetivo que viene acompañando de manera prácticamente, yo que sé, pues igual que este tipo de epítetos cansinos que dicen la Blancanieve y los puentes romanos y los marcos incomparables, estas cosas que siempre van anudadas, pues el sexenio es convulso, ¿no? ¿Por qué percibieron como una época convulsa? Porque acostumbrados a la política de la época de Isabel II, ¿cómo no va a ser convulso? Es decir, si no se ejercía ningún tipo de derechos en la calle, si la prensa estaba prácticamente amordazada, prácticamente no existía, bueno, sí existía libertad de expresión, pero ni podías hablar de la reina, ni podías defender la república, ni podías defender pues, este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente se percibió como un periodo ruidoso, pero es que la democracia es ruido. La democracia significa poder reivindicar los derechos. En el momento en el que se abren las compuertas de la libertad de expresión y de manifestación, todos los intereses sociales se expresan a través de los periódicos, pero también a través de los gritos, a través de los pasquines, a través de las conversaciones, a través de las peleas, de las riñas, de las manifestaciones. Es inevitable. Y eso era lo que acompañaba la liberalización del sistema, la apertura de los derechos y libertades del sistema. Me interesa una segunda cuestión. Lo que se experimentó entre 1868 y principios de 1874 fue una democracia entre comillas. Ya sabemos que siempre la democracia es ensanchable, ellos lo entendieron como una democracia, yo me quedo con este término. Una democracia con demócratas, es decir, el sistema político que se ensayó en esta época tenía partidarios, no solo tenía partidarios, sino que se puso en marcha porque los tenía, se puso en marcha porque la población participó desde el principio de la revolución, porque salió a la calle a reivindicar este tipo de derechos y los ejercieron. Hubo una democracia con demócratas de la misma manera que hubo una república con republicanos. Sin la expansión del movimiento republicano federal, que alcanza las dimensiones prácticamente, con comillas también, de un movimiento de masas, no se entiende lo que ocurre el 11 de febrero de 1873. El 11 de febrero de 1873 había unas cortes con una inmensa mayoría de los progresistas radicales. Los progresistas radicales, en la época anterior, se habían republicanizado en el sentido de que se habían democratizado, seguían dotando de un valor a la monarquía, pero una monarquía apartada del ámbito de las decisiones, del poder decisorio, una monarquía prácticamente simbólica y de la que habían llegado en 1872
a desconfiar, pero sobre todo los radicales entendían que su programa de gobierno podía salir adelante en una república, pero no podría salir adelante en un sistema conservador. De modo que apostaron por aprobar junto a los republicanos la república. Pero es que sí, y esta es una reivindicación, si se hicieran más estudios locales, que nos faltan muchísimos, somos muy pocos historiadores, muy pocas historiadoras, trabajando esta época, si avanzáramos en los estudios electorales a pie de calle, a pie de individuo, para evaluar qué es lo que estaba ocurriendo, probablemente tendríamos más pistas. En los que yo he realizado en Cuenca, lo que he comprobado es que el 12 de febrero, cuando se proclama la República, los radicales y los republicanos organizan una manifestación conjunta para expresar la fusión entre los antiguos progresistas y los antiguos republicanos en un solo partido republicano. Esto pasa en un montón de ciudades, también otro compañero lo ha visto en Asturias. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sí, en 1873 hubo una república y no faltaron republicanos. Este no fue un elemento de debilidad de las instituciones que se trataron de construir en 1873. No podemos caer en ese mito, que al fin y al cabo lo que está diciendo es que los españoles son incapaces para la democracia por naturaleza, por alguna especie de fuerza inmanente que les incapacita. Esta idea de que a los españoles lo que les hace falta es mano dura, ¿no? y no derechos, que estuvo muy presente en el siglo XIX. De alguna manera, esto Ruiz Zorrilla en su época republicana lo reivindicó, que los españoles habían demostrado que merecían la libertad porque la habían ejercido con sensatez y estaba reivindicando la dignidad democrática de la población española, quizás de una manera idílica, pero eso estaba latente. Perdonad que insista tanto en esta conclusión, pero es que me parece que es un tópico lo de las repúblicas en republicanos que merece la pena desterrar de una vez. La política en la calle además forzó determinadas decisiones, tuvo influencia y fue un índice de que la temperatura democrática del país se calentó, llegó a calentarse mucho. Bien, estas últimas conclusiones me parece que ya las acabo de comentar, con lo cual he aterrizado antes de lo pensado incluso en el final de esta charla, y os agradezco que hayáis estado tan atentas y tan atentos y que os hayáis portado tan bien, que hayáis madrugado, así que muchísimas gracias por vuestra atención y por concederme esta hora de radicales y republicanos. Muchas gracias. Supongo que ahora tenemos un ratico, la prohibición de la internacional, pero el hecho es que la Comuna de París generó en toda Europa un movimiento represivo sobre el movimiento obrero, y también hubo una presión de la diplomacia sobre España para que se atajara de raíz el posible desarrollo que la democracia favorecía para el internacionalismo. Así que a finales de 1871 se prohibió, las Cortes prohibieron la internacional con el rechazo de los republicanos y con la abstención de los radicales, que entendían que la libertad de asociación estaba ahí para cualquier fin de la vida humana. Apenas tuvo vigencia la prohibición de la internacional, lo que significa, como recuerdan los propagandistas de aquella época, como Mesa o como Lorenzo, lo que recuerdan básicamente es la expansión que la coyuntura les había facilitado para la doctrina, para la organización y para el ejercicio de este tipo de reivindicaciones novedosas como era la huelga. Huelgas ya había habido en la década de 1830, pero nunca tan sistemáticas como ocurren en este contexto. Si no hay alguna pregunta, yo quisiera hacerte una, claro, que nos hablara dentro de este contexto de movilización que no ha hablado. Me ha llamado la atención que no haga referencia digamos, al insurreccionalismo, a la lucha armada. Porque quería centrarme en la normalidad, que también está. Esto es lo que... Sí. El insurreccionalismo, bueno, sobre esto se ha avanzado mucho, sobre todo con la tesis que se ha publicado este año o el año pasado, ya no me acuerdo, en el borde del año, bueno, más o menos, de Esther García Moscardó sobre Roque Barcia. Que es un libro fantástico, muy recomendable. Una parte del movimiento republicano, y esta es una de las paradojas del movimiento republicano, que fue plural, entendía que la revolución, que el pueblo siempre tenía derecho a la insurrección contra la tiranía.
Lo difícil en este contexto es determinar qué es la tiranía, pero también entendían que la revolución era una expresión de la voluntad popular y la política se tenía que guiar por la voluntad popular. La Revolución de Septiembre había sido una expresión espontánea de los sentimientos del pueblo y entonces a los políticos lo que les correspondía era obedecer esos sentimientos del pueblo. Entendían que en 1869 se estaban vulnerando, con lo cual hubo una insurrección que movilizó a unas 60.000 personas en toda la península, a pesar de no contar con el apoyo de los dirigentes principales de Pi Margall y otros dirigentes del Partido Republicano Democrático Federal. En el otoño de 1869 Sagasta puso en marcha la Ley de Orden Público de 1821 del trienio constitucional, una ley muy restrictiva, y utilizaron un barullo que hubo en Tarragona, un barullo importante, terminaron matando al gobernador civil, o sea que no fue una tontería. Utilizaron el barullo para suspender los derechos constitucionales y poner en vigor la Ley de Orden Público en 1821. Los republicanos entendieron que eso era una vulneración de la Constitución que acababa de aprobarse, así que el mogollón de provincias de España cogieron las armas. También entendían los republicanos que la ciudadanía en armas, la milicia nacional, era una expresión del ciudadano virtuoso. O sea, el pueblo tenía que tener su escopeta para en cualquier momento hacer valer sus derechos. Por eso hubo tantas reticencias a armar a la milicia ciudadana, sobre todo en aquellos lugares donde la milicia ciudadana, que hay que recordar que era una escuela de ciudadanía, que los milicianos eran voluntarios y votaban a sus mandos, ¿no? Entonces era una expresión política potente, y los milicianos aquí en Cádiz, en las insurrecciones del cambio de 1868-1869, creo que fue enero, básicamente esto se fundamentó en el desarme de la milicia y se armó aquí una batalla campal, literalmente, barricadas, y esto creo que fue Caballero de Rodas, creo que fue el general Caballero de Rodas quien entró en Cádiz a sangre y fuego para aplastar el movimiento republicanizado, más o menos. No era una expresión estricta del Partido Republicano, pero sí que tenía connotaciones republicanas lo que ocurre aquí, que ocurre también en Málaga. Con ocasión de la proclamación de Amadeo de Saboya se estaba preparando también una insurrección por el sector más radical del Partido Republicano, los Paul y Angulo, etc. Se estaba organizando también una insurrección que no llegó a estallar, pero sí que estalló otra que ha sido muy infravalorada en noviembre de 1872, con ocasión de la convocatoria de una quinta de 40.000 hombres. Cádiz fue uno de sus puntos calientes, además. Cádiz fue uno de los puntos calientes que vincula desde la Revolución de 1868. Hubo barullo periódicamente hasta el Cantón, con una continuidad de año en año. Aquí había prácticamente una insurrección. Lo que pasa es que me interesaba más centrarme en la normalidad democrática que hubo durante el periódico. Digo normalidad. Voy a poner un ejemplo, perdonadme que abuse un poco de tiempo. Antes os he hablado del epistolario de un notable de un pueblo de Cuenca, se llamaba Florentino Aparicio. Bastante entrado en 1873, le escribía a su primo Fermín Caballero, lo contesto también hace poco en otra charla. Su primo Fermín Caballero, bueno, pues, estaba preocupadísimo por la expansión de la Internacional. Estaba literalmente, perdonadme la expresión, acojonado por lo que había ocurrido en la Comuna de París. Temía a la rebelión de las masas, la revolución social. ¿En qué se materializaba todo esto? Le escribí a continuación, decía: menos mal que vivimos en la provincia más tranquila de todo el reino. ¿Cuántas provincias así de tranquilas, cuántos pueblos así de tranquilos habrían? Porque ¿qué sabía este señor de lo que había ocurrido en París, o de la Internacional, o del comunismo que acechaba en todas partes? Lo que ponían los periódicos, básicamente. Él era suscriptor de La Iberia, el periódico de Sagasta, y de La Correspondencia de España, un periódico monpensierista, un periódico también de información, pero conservador. Esa era la información que él tenía y estaba acojonado. ¿A qué llamaba comunismo? Pues cuando llegaban las clases jornaleras que no tenían que echarse la boca en un momento de crisis económica brutal,
y le cogían la aceituna del suelo. Esto era una práctica de supervivencia campesina, el espigueo, estas cosas, que ocurría en todas partes, o porque el gobernador civil le cargaba la contribución territorial por encima de lo que él consideraba que era justo y decía, pero qué cojones es esto, perdonad, pero qué es esto, para esto yo no he hecho una revolución para que me carguen de impuestos. Es decir, más allá del ruido que generan las insurrecciones en aquellos puntos donde estallaron, en cuántos sitios de España lo que se vivió fue simplemente normalidad. Ahora bien, en el pueblo de este señor estaban ocurriendo cosas como que le molesta mucho que los jóvenes hagan un grupo de teatro. Es que el teatro nunca había llegado allí. Es que determinadas canciones nunca se habían cantado allí. Es que el alcalde ya no contaba con el cura para tomar decisiones y eso tampoco le gustaba. Decía, pero bueno, esto siempre ha sido como Dios manda y ahora ya no. Y donde antes había un cacique, que era él, ahora había 3 aspirantes a cacique, con lo cual se estaba diluyendo la deferencia, esta pirámide de deferencia que constituye el clientelismo. Antes, para solucionar un conflicto entre 2 personas que se habían pegado, que le has pegado a mi niño, no sé qué, pues iban a él a que mediara. Ahora ya no iban a él. Es decir, que desde un terreno mucho más normal y a pie de calle lo que estaba ocurriendo era bueno, pues algo que no se experimentó como un trauma, ni como una constante agitación, ni un miedo a que el de al lado cogiera la escopeta. Aparte que estamos hablando de sociedades considerablemente más violentas, la violencia estaba más normalizada que en la actualidad. Quiero decir que no quería centrarme en lo excepcional de las insurrecciones, también tienen su explicación. Me ha llamado la atención, sí, pero... esa referencia que estás haciendo ahora a la insurrección. Como... Sí, no, es evidente, estuvo ahí, hubo momentos de explosión social importante. Pero bueno, es que ocurren muchísimas cosas. El sexenio es enormemente rico precisamente por eso, por la apertura de las compuertas de la participación política. Pero porque otra sugerencia, a pesar de tu intervención, que me había surgido con el tema de la música y de la expresión, y ahora lo has citado del teatro, todo ese desarrollo de obras de teatro, musical, incluso de algo que hoy día tenemos olvidado, como de la zarzuela, bueno, que está ahí. Es que se consolida la zarzuela. Y que bueno, y que entonces, bueno, claro, que normalmente no hacemos referencia, ¿no? El teatro popular, el teatro por horas, el teatro cantado que genera la zarzuela. Todo este tipo de expresiones de cultura popular barata, para que comienzan a constituir fenómenos de entretenimiento de masas, pero muy politizados. Solo hay que pensar en la cantidad de autores como Navarro Gonzalvo, como yo que sé, el propio José Naquens, el director más tarde del Motín. José Naquens se curtió, dejó el ejército y se curtió en el sexenio democrático, escribiendo obras de teatro por hora y escribiendo zarzuelas. Roque Barcia también había estado escribiendo zarzuelas para ganarse la vida. Este género se consolida en el sexenio. Siempre nos quedamos con el tema de que cuando estrenaron de Navarro Gonzalvo la de Macarronini primero, criticando a Amadeo de Saboya, la partida de la porra le reventó el teatro, y es verdad, pero le reventó el teatro porque eso era una herramienta de política para las clases populares potentísima. Como se va a prolongar con el mismo Galdós con Electra, ¿no? Lo que ocurre años más adelante. Claro, porque no se prolonga en el tiempo, ¿no? Se anticipan cosas que teóricamente tenían que haber ocurrido mucho más tarde, y es precisamente por esto, porque se abren canales de expresión en muchas ocasiones. Esto en teatro, la tesis de Maris Algués, por ejemplo, es bastante reciente, y también Jaume Assange ha estudiado este tipo de cosas. Los estudios sobre teatro y politización son bastante recientes. Queda muchísimo terreno por desforzar en este periodo densísimo de la política, que es el sexenio. Que son las 10:30. Vamos a echar un café. Y podemos tomar un café. Ha llegado el auto. Para poder comenzar a las 11, porque insisto que